Muy bien, ya estamos de vuelta y ahora sí vamos con el último bloque y el desenlace de esta historia sobre el peligro en el que viven las personas amenazadas por defender los derechos humanos de otros compatriotas. Jesús, Islena y Javier. Vivir para contarla. Vivir y morir por defender a los demás no deja de ser algo heroico en este país, sobre todo cuando los cañones permanecen agazapados en cualquier esquina y cuando la justicia, torpe y parsimoniosa, avanza casi siempre con pasos de elefante decrépito. Es la queja de Jesús, la misma de Islena, también la de Javier. Pero no solo los defensores de derechos humanos están en la mira de los violentos, también los sindicalistas. Según la Central Unitaria de Trabajadores, en el país han asesinado desde 1986 alrededor de 2.800 sindicalistas. Como lo hicieron con Colpuerto. Solo el año pasado les tocó el fatídico turno a 38 de ellos. Uno de los pasos más importantes bajo el gobierno del ministro Germán Vargas Lleras ha sido la reactivación de una Mesa Nacional de Garantías para defensores y defensoras de derechos humanos. Y la señora fiscal asumió directamente el compromiso de avanzar en el tema de judicialización de amenazas y esclarecimiento de aquellos delitos que afectan a los defensores y defensoras de derechos humanos. Desde luego entendemos que el tema de protección material de carros, chalecos, todo eso es importante, pero el medio de protección más importante sin duda es el de esclarecer quiénes son los autores del execrable crimen de amenazas. Prueba de estos esfuerzos llevaron en septiembre del año pasado a que el gobierno Santos fuera certificado por Estados Unidos en materia de derechos humanos. Algunos esperaban que este fuera un primer paso para la consecuente firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Sin embargo, el tratado aún no se da y algunos sienten que el Imperio del Norte no nos está tratando exactamente como sus supuestos aliados. Es una noticia positiva, sobre todo justa porque reconoce un esfuerzo que se ha venido haciendo en un problema que nadie desconoce, un problema que todos sabemos que existió y que todavía existe, pero en menor medida, y que estamos haciendo un gran esfuerzo para que el problema de los derechos humanos en Colombia, de la violación de los derechos humanos, deje de ser un problema. María Paulina Riveros, directora de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, entidad encargada de estudiar y garantizar la seguridad de sindicalistas, periodistas y defensores de derechos humanos, explica cuáles compromisos adquirió el gobierno colombiano con Estados Unidos para el pasado 20 de mayo, requisito indispensable para la firma del esquivo TLC. El señor ministro del Interior, pues ya como la opinión pública sabe, ha expedido un acto administrativo en el cual amplía esta cobertura a personas que están dentro de un sindicato y no siendo dirigentes se encuentran en grave riesgo, o sindicalistas que no obstante haberse retirado excepcionalmente puedan continuar con un nivel de riesgo importante en contra de su vida o su seguridad. Y hemos adquirido un compromiso para adelantarnos particularmente en el tema de periodistas, para que en el mes de mayo estén evacuados todos los estudios de riesgo que se encuentren pendientes. Sin embargo, y pese a que Estados Unidos certificó a Colombia en materia de derechos humanos, a finales del año pasado la Corte Interamericana ratificó hace pocos días a Colombia en su lista negra de países en donde la situación es muy delicada, lugar que compartimos, según su informe anual, con Cuba y Venezuela, países en donde la libertad de expresión y otros derechos fundamentales son vulnerados por sus respectivos gobiernos. El informe, además, vuelve a pronunciarse sobre la lentitud con la que avanzan los más de 1000 casos de ejecuciones extrajudiciales, los tristemente célebres falsos positivos que se presentaron durante el gobierno Uribe. A este gobierno creemos que le interesa mostrar una mejor imagen, la superación de muchas violaciones, para poder también avanzar en algo más estratégico, que es el tema de la inversión internacional, de los convenios internacionales económicos especialmente. Y
mientras no exista un ambiente o por lo menos logre mostrar que sí se han mejorado las condiciones, varios gobiernos o muchos gobiernos e inclusive organismos multilaterales le dirán un momento, no avancemos hasta tanto no avance el tema, la mejoría de los derechos humanos. También, y para proteger la integridad de los defensores, el gobierno sancionó recientemente la ley 1426 del 2010, que busca endurecer las penas en contra de quienes atenten contra la vida de ellos. Aunque es un adelanto en materia de castigo, algunas voces ya se han levantado en contra de esta nueva ley. A mi juicio, esta ley no es suficiente para responder a la situación de graves amenazas que viven los defensores de derechos humanos, por cuanto parte del supuesto de que en Colombia el problema es de penas y no de aplicación de las que ya se establecen hoy en día por la legislación penal ordinaria. Contraria a la solución que da esta ley, pareciera que el problema sea más de inaplicación de las penas ya existentes que de debilidad de las que actualmente prevé el ordenamiento jurídico. El vicepresidente Angelino Garzón, por su parte, tiene su propia visión del asunto. Esa ley la vamos a implementar porque nosotros creemos que una persona que viole los derechos humanos o el derecho internacional humanitario comete un delito no solamente contra el Estado, sino contra el conjunto de la sociedad, contra la convivencia pacífica. Nos chuzaban, nos perseguían para poder tener información suficiente y hacer unos montajes judiciales y luego deslegitimarnos a nosotros ante los estrados judiciales. Entonces, ese tema de la impunidad, de las investigaciones de que somos objetos, son un paquete muy importante que estamos peleando con la actual Fiscalía, reconociendo que la actual fiscal nos ha atendido, ya se hizo la primera mesa temática este año. Bueno, para resolver la impunidad de los delitos cometidos en contra de defensores de derechos humanos, deben adelantarse investigaciones que no solo indaguen acerca de los autores inmediatos y de las circunstancias específicas en las cuales fueron cometidos los determinados delitos, sino también profundicen cuáles fueron las causas que pueden estar detrás de ellos.